Bueno, como bien ha dicho Ángela, sí que aunque estemos muy cerca somos muy diferentes, ¿no? Y pues no solo a nivel administrativo, sino a nivel de cultura, de costumbres y bueno, pues sobre todo de idioma, ¿no? Entonces, pues el eliminar sobre todo la barrera del idioma o el hacer que sea fácil tanto para ellos hablar castellano como para nosotros hablar francés, pues es el principal punto de partida para eliminar todas esas barreras. Y bueno, pues es lo que considero, que desde luego el trilingüismo y el aprender el francés desde pequeños pues es una de las principales vías para eliminar estas barreras. Yo creo también que eso, el idioma, me parece fundamental, que para mí todo el mundo tendría aquí que hablar los tres idiomas. Me parece, y espero que en el futuro poco a poco se irá haciendo. Estamos en buen camino. Sí. Pero me parece, yo cuando he llegado aquí, pues hablaba castellano y cuando he visto que estamos viviendo tan cerca de Francia y es como si era un idioma pues totalmente extranjero. Y en mi entorno hay muchos amigos, mucha gente que no habla francés. Sí, yo creo que de alguna manera también lo que decimos, que la frontera está tan cerca, pues también ha hecho que muchos centros educativos aquí en San Sebastián pues hayan dejado un poco de lado el francés, ¿no? Diciendo, bueno, el que quiera llevarles a un centro francés o con un sistema educativo francés, pues que los lleve a 20 kilómetros más allí, que vayan al cole Andaya y ya todo resuelto. Pero yo creo que no es una respuesta, ¿no? No es una solución. Y yo creo que hay que mirar por la comodidad también de los niños, que no estén pues, con trayectos tan prolongados en autobús o que no tengan que quedarse en el comedor sí o sí. Y aparte, pues las ventajas que aporta tener un centro con una enseñanza francesa íntegra en la propia ciudad, ¿no? Pues a nivel también de salidas laborales, o incluso puede atraer a gente francesa que quiera vivir aquí y llevar a sus niños a ese centro. O sea, yo creo que hay un intercambio a nivel ¿no? de la gente pues, bilateral, ¿no? Y yo creo que hay que mirar un poco hacia ese sentido.